Ok, ya. Entonces, déjenme sacar por aquí, me habían pasado el práctico. Por aquí, por aquí, por aquí, ya. La 7 y la 8 los dos hacen con un mismo ejercicio, ¿bien? Ah, qué raro, a ver. Ok, eso de ahí. Bien. Entonces me dice, aplique el teorema de superposición para determinar la corriente que circula por la resistencia de 8 ohmios. Bien, ahí creo que está un poquito mal porque I de X está sobre 5, me pide sobre 8, pero bueno. Y respecto al problema anterior, bueno, ok, ahorita un segundinho ya es que no responde mi tableta. No sé. Ya, más que entra un segundo. A ver, ¿dónde está eso? Ah, me tira todos ya. Ya, ahora sí, ok. Bien, entonces aplicar el teorema de superposición, ¿no? ¿Qué me dice el teorema de superposición? El teorema de superposición me dice que yo voy a estar eliminando las fuentes independientes, bien, las independientes, y voy a estar calculando I de X en base a eso, bien. Ahora, la diferencia, ¿no? Cuando hay fuentes dependientes es que en superposición yo solamente elimino las fuentes independientes, bien, porque las fuentes dependientes, como su nombre lo indica, dependen, ¿no? De un valor de corriente, de un valor de voltaje que haya sobre otro componente. Entonces solamente estaría eliminando las fuentes independientes. Bien. Por lo demás es el mismo tratamiento que se le ha dado a cualquier ejercicio. Entonces, bueno, aplica el teorema de superposición. Creo que lo hicimos para la de 5 ohmios. Vamos a hacerlo para la de 8, como indica aquí ya. Por variar algo. Bien. Aquí vamos a estar calculando I de X. Bien. Entonces, ¿cómo sería la primera, no? La primera parte sería eliminando fuente de corriente. Una fuente de corriente, si yo la quiero eliminar, lo que tengo que hacer es abrir circuito. Y en las fuentes de corriente se abre circuito. Entonces, si yo abro circuito, ¿qué me quedaría? Me va a quedar es la siguiente, ¿eh? Cortocircuitando, no, abriendo, o bueno, para eliminando la fuente 1, llamémosle, que sea la de 2 amperios, esto va a quedar. Así, ¿no? Esto queda así.
así, ¿no? 5, 8, 7, 6, 15 y 4 y de x. Entonces, bueno, empezamos, ¿no? Como me interesan corrientes, lo más útil sería aplicar método de mallas. No mallas me devuelve directamente corriente. Pueden aplicar método de nodos si quieren hallar voltaje en estos dos nodos de aquí. Y mediante diferencia, o sea, bueno, si hayan aquí B1, si es sobre la de 8 ohmios y aquí lo referencian a tierra, pues pueden hallar. Pero lo más útil sería que apliquen mallas, ¿no? Si quiero corrientes, lo más fácil es mallas. Entonces, el método de mallas me dice, yo defino dos mallas y calculo, ¿no? Ahora, para la malla 2, ¿no? O sea, vamos a analizar malla 1 primero, malla 1. La malla 1 está sencilla, ¿no? Sería 5i de 1 más 6i de 1 más 7i de 1 menos 7i 2. Eso es igual a la corriente de la fuente va a estar oponiéndose a la corriente I1. Entonces la fuente yo la tomo como negativa, menos 15. Hay más resistencias, ¿no? Entonces sería 6, 5, 11 más 7, 18 y 1 menos 7 y 2 igual a menos 15. Ahora, eso respecto a la malla 1. Ecuación 1. Luego, la malla 2, si se fijan, la malla 2 hay una fuente de corriente. Dependiente, pero es una fuente de corriente. O sea, ya me está definiendo la corriente para esa malla. Va en contra de la corriente I2. O sea, yo voy a decir, bien. Ahora, I de X, ¿dónde está? ¿No? Eso igual hay que denotarlo bien. I de X, yo voy a decir que está así. I de X es esa de ahí. O sea, I2, bien, va a ser igual a... Ahora, fíjense que I2 va a ser menos I de X. Bien, un segundo. Ya. Es decir, I2, esta corriente que circula así, y I de X yo estoy diciendo que va a fluir en ese sentido, entonces I2 va en contra I de X, I2 es menos I de X, y a su vez eso es igual a esta fuente es de... No, claro, creo que, o sea, no. Pero justamente por eso es que no puede ser I de X aquí abajo, porque si I de X la calcula aquí abajo, bien, como está aquí, I de X no puede ser a la vez I de X y 4 I de X aquí, ¿no? Creo que ese es el problema con este ejercicio. O sea, vamos a seguir el orden, ¿no? Lo que me decía el ejercicio, que la calcula aquí de X, para no tener conflicto. Pero si lo pongo aquí abajo, el problema es ese, ¿no? El problema si lo pongo aquí abajo es que si esto es I de X, al hacer mallas aquí va a quedar que menos I de X es lo mismo que menos 4 I de X, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Bien. Aquí seguramente el ejercicio está mal, esto es sobre la de 5 ohmios, ¿bien? Igual en el examen no les va a tocar algo, o sea, les va a tocar cosas del práctico, no les va a poner algo así, ¿no? O sea, no les va a poner algo que les confunda, eso me voy. El ingeniero pone ejercicio fácil. Bueno, ahora sí, I de X está ahí arriba, ¿no? Entonces, esto ya cambia, vamos a dejarlo así. Y por ahora lo dejamos en que I2 es menos 4 veces I de X, ¿bien? Esta corriente va a ir hacia arriba, I2 va hacia abajo, entonces I2 es menos 4 I de X. Ahora, yo necesito para mi ecuación, ¿no? O sea, para resolverlo necesito que esté en función de las variables I1 o I2, ¿no? I de X tengo que de alguna manera cambiarla a un equivalente de esas dos. Eso yo lo voy a lograr con I1. Fíjense que I1, que es esta corriente que va así, y en ese sentido, es menos I de X. O sea, I1, lo vamos a dejar por aquí,
es menos y x. Eso yo lo voy a reemplazar, es decir, en lugar de decir aquí, para hacer una segunda ecuación, que y2 va a ser menos 4, y en lugar de colocar ix, voy a decir, bueno, si quieren cambiarlo aquí, ix va a ser menos y1, ¿no? Simplemente cambiándole el signo, ¿ya? Aquí. Esto lo saco, todos estos datos sacados del circuito, no me estoy inventando nada. Entonces, si eso es así, yo puedo reemplazar. En lugar de y de x, voy a colocar menos y1. Entonces, y2 va a ser menos y menos es más, 4 veces y1. Si yo acomodo todo esto, me quedaría 4 y 1. Y2 puede pasar a restar, menos y2. Eso queda igual a 0. Esto sería la ecuación 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas, puedo resolverlas. Bien, lo resuelvo mediante calculadora, ¿no? Que ya saben que se les va a permitir usar. En el anterior examen se les permitió usar calculadora de sistema de ecuaciones. Aquí igual, ¿no? Yo uso esta, no creo que ustedes usan, no me acuerdo, Photomat, pero es lo mismo. Bien, todas son lo mismo. Ya, 18 menos 7 menos 15. Luego 4 menos 1, 0. Resolver. Y eso me queda esto de acá. Bien. ¿Cuál me sirve a mí aquí? ¿Cuál es I de X? I de X es menos I1. En este caso, como eliminé la fuente, pero esto es I de X'. Bien, eso sí me estaba... O sea, porque recuerden que por superposición, ese valor de I de X, ¿no? Voy a colocar aquí. La idea es que yo I de X, por superposición, va a ser I de X' más I de X2'. Solamente toma en cuenta las fuentes independientes, ¿bien? Ok. Ta, 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 ta. I de X, entonces, I de X' va a ser menos I1. ¿Cuánto vale I1? 3 medios. 3 medios es 1.5. Entonces, este es mi resultado. Ok, lo mantengo ahí. Ahora iría a eliminar la segunda fuente. La segunda fuente, que es la de menos 15 voltios. Bien. En este caso entonces mantengo la de corriente. Ok. Y coloco el resto del circuito. Ahora, para eliminar una fuente de corriente, perdón, las fuentes de corriente se abren, las fuentes de voltaje se cortocircuitan. Bien, entonces, esto sería un cortocircuito. Y mantengo la fuente de dependiente. Bien, 8, 5, 6, 7, 15 desaparece, estos 2 amperios. De nuevo, como me interesan corrientes, pues si me pidiese voltaje, pues aplicaría nodos para hacerlo más rápido, ¿no? Pero bueno. Aquí se aumenta una malla, pero si se fijan, una de esas mallas es virtual, ¿no? Es decir, una de las corrientes ya las conozco, que sería I1. I1, que por el sentido que yo le di a las corrientes acompaña al sentido de la fuente, rápidamente yo digo I1 ya lo conozco. I1 vale 2. ¿No? De ahí elimino ya esa malla, ya conozco la corriente ahí, puedo centrarme en las demás. En la malla 2 sería, esto sería 5 y 2 menos 5 y 1, pero y 1 lo conozco, eso es 2, bien. Esto con tal de hacerlo más rápido, no tardar muchas líneas. Al fin y al cabo esto no deja de ser malla, bien, un método que ya hemos practicado hasta el cansancio todo el semestre, bien. Más 6 veces y 2 más, nada que ver este circuito con el de aquí, bien. Estas I1, I2 y I3 no tienen nada que ver con estas I1 y I2, bien.
sea, solo se relacionan con cuál me representa ix, ¿no? En este caso va a ser ix2'. Ok, pero esta i2 no tiene por qué, o sea, si coloco i2 aquí no estoy obligado a colocar i2 aquí, bien, por si acaso. Pueden hacerlo si se sienten más cómodos, pero son dos circuitos distintos, bien. 6i2 más 7 veces i2 menos 7 veces i3 porque comparten con esa malla. No hay fuente de voltaje, todo eso es igual a 0, bien. ¿Por qué me llaman ahorita? ¿Dónde está? No. Esto quedaría 5i2 más 6i2 más 7i2, 6 y 5, 11, más 7, 18, 18i2, menos 7i3. Eso es igual a menos 5 por 2, menos 10. Menos 10 pasa al otro miembro a sumar. Esto queda 10, positivo, ¿no? Esa sería mi ecuación número 1. Para la malla 3 tendría, esto es 8, ¿bien? Por más que no lo parezca. Ok, 8 y 3 menos 8 y 1, pero y 1 lo conozco, es 2. Más 7 y 3 menos 7 y 2 son las dos únicas resistencias para esa malla. Ahora, no, aquí lo mismo que antes, ¿no? Sí, no puedo aplicar, o sea, no puedo aplicar mallas porque hay fuente de corriente, pero como afecta a una sola malla, le puedo decir I3 va a ser igual a, se opone la fuente dependiente a la corriente que yo definí, es de nuevo menos 4 y x. Ahora yo tengo que buscar a qué equivale ix, en este caso ix2', ¿no? Ahora, ix2' a qué es igual. Según mi, según mi método, ix2' va a ser, fíjense que mantengo siempre el sentido en todos los circuitos que hago. Y es importante eso porque si no, la suma se mantiene, ¿bien? Y el signo aquí igual se tiene que mantener, ¿ya? El problema es si cambio de sentido y x en distintas mallas, esta fórmula no se va a cumplir, ¿ya? Entonces mantengan siempre el mismo sentido. Y x2', ¿qué va a ser igual entonces? Lo acompaña i1 y se lo pone i2. Pero i1 lo conozco. Es 2 menos i2. Bien. Entonces para la malla i3, reemplazando, esto va a ser menos 4 por 2 veces menos i2. Menos 8 más 4i2. Esto yo lo puedo dejar como 4i2 menos i3 es igual a, o sea, es como que esto lo mantengo aquí, i3 pasa a restar y este que está restando pasa a sumar. 8. Dos ecuaciones con dos incógnitas puedo resolver, ¿no? ¿Qué me interesa de ahí? Me va a interesar i2, ¿no? Porque i1 ya lo conozco, i2 es lo que va a definirme a ix'. Tendría entonces 18 menos, no, 18 menos 7, 10. Por aquí 18 menos 7, 10 positivo. Y 4 menos 1, 8. Ok. Resolvemos y tenemos estos resultados de aquí. X1 es I2 y X2 es I3, ¿no? Puedo cambiar el nombre, pero bueno. Ok. ¿Cuál me sirve a mí? Dije I2, ¿no? I2 que en estos resultados está asociado a X1, ¿bien? Entonces, este de aquí es I2. Reemplazando datos, ¿cómo sería? Ix2' va a ser igual a 2 menos 23/5. ¿Eso cuánto es? Un segundo. Porque hasta ahorita no había usado calculadora. 23
5avos, esos son 4.6. Entonces ix va a ser menos, o sea, eso más 2 menos 2.6, no, bueno, menos 2.6 amperios. Bien. Entonces ix, no, la fuente, como digo, la fuente dependiente ya, es dependiente, no se toman en cuenta ya para eliminar la eliminación de superposición. Bien, para superposición solamente se toman en cuenta las fuentes independientes. Ok. Por último, no sé si me va a caber aquí, pero bueno. Ix, no, si me cabe. Ix va a ser ix' más ix2'. Ix' es menos 1.5 menos, pero más menos 2.6. Menos 1.5 menos 2.6, 4.1. Menos 4,1 es la corriente y X. ¿Ok? Es eso, ¿no? Bueno, el método es el de siempre, la superposición se aplica, solamente que es con fuentes dependientes, ¿no? Luego, respecto al problema anterior, calculen qué porcentaje se modificaría la corriente que circula por la resistencia de 8 ohmios. Nuevamente, esto no es la de 8, esto es la de 5. Si la fuente de corriente se disminuye en 20% y la fuente de voltaje aumenta 10%. Para calcular eso, o sea, yo podría hacerlo por el método largo, que no es la idea, ¿no? Que sería, bueno, si se reduce el 20% la de corriente, el 20% de 2 es 1, si no me equivoco. No, ni que. Bueno, calculo el 20% de 2 y le resto a 2, quedaría 1 punto algo. Y la de voltaje, su 10% es 1.5, entonces podría cambiar los valores, poner aquí 1 punto algo y 16.5 y rehacer todo este procedimiento con los nuevos valores de la fuente. Esa es la opción lenta, ¿no? La opción rápida sería que yo escriba aquí, ok, como combinación lineal. ¿Cómo es eso? ¿No? La corriente I de X. La fórmula que se sigue normal, o sea, que se sigue va a ser, aquí coloco yo mi valor, eh, o sea, uno de los valores que hallé de la superposición, multiplicado el valor de la fuente modificada dividido la fuente que la eliminé sin modificar. El segundo valor que encontré por el segundo valor modificado sobre la fuente que eliminé sin modificar. A ver, ¿cómo se lee esto? ¿No? La fórmula genérica es así. Y si hallé 3x, pues añaden una ix3', una f3' y una f3. De nuevo, ¿cómo yo escribiría esto? Ix', ¿cuánto vale? Ix' vale menos 1.5. Dividido la fuente que eliminé para hallar eso. ¿Qué fuente eliminé para hallar eso? La de corriente, que vale 2. Multiplicado la variación de la fuente. Más ix2' es menos 2.6. Dividido la fuente que eliminé, que fue la de 15 voltios, por la variación de esa segunda fuente. Es aquí, en estas variaciones de la fuente, donde yo voy a realizar estos cambios. Bien, estos cambios de aquí. Y simplemente haciendo eso es como si yo estuviera rehaciendo todos estos cálculos. No tengo necesidad de hacerlos porque todo ese proceso ya está simplificado en esta fórmula de aquí. Bien. Esta fórmula lo único que me dice es cómo va a variar el valor de ese valor de corriente o de voltaje, porque también se puede aplicar a voltaje esto de aquí, si yo hago variar las fuentes. Fíjense que aquí lo que hago variar son las fuentes. Estos son las fuentes sin variar, porque si las fuentes no varían, ¿no? O sea, si las fuentes son las mismas, o sea, la variación de F1 sin variación, F1 es 2 y F2 sin variación es 15.
se elimina con 2, se elimina con 15 y I de X es el valor que ya hallé, ¿no? Por superposición, así. O sea, lo que yo tengo que hacer es variar esos valores. Ahora, F1, ¿cómo va a variar? La fuente de corriente disminuye en 20%. Bien, entonces necesito el 20% de 2. 2 por 0.2, ¿cuánto da? O sea, es lo mismo que multiplicar para hallar su 20%, ¿no? 2 por 0.2, eso es 0.4. Entonces, este es el 20%. Esto es el 20% de F1. Y 15 por 0.1, esto va a dar 1.5, que eso es el 10% de F2. Entonces, si la fuente 1 disminuye 20%, ¿qué quiere decir? Que la variación de la primera fuente va a ser 2, su valor original, menos su 20%, 0.4. Eso va a ser 1.6. Y la variación de F2 va a ser lo que vale originalmente menos su 10%, más su 10%, porque esta aumenta, ¿no? F1 disminuye en 20 y la fuente de voltaje aumenta 10%. O sea, F2 se le suma su 10%, que es 1.5. 15 más 1.5 es 16.5. Y yo entonces diría, I de X, el nuevo valor de I de X va a ser menos 1,5 dividido entre 2 multiplicado por 1.6 más menos 2.6 dividido entre 15 multiplicado por 16,5. Y calculo, ¿no? Menos 1.5 dividido entre 2 multiplicado por 1.6. Esto de aquí me va a dar menos 1.2. Esto va a quedar en menos, ¿no? Menos 2.6 por 16.5 dividido 15. Menos 2.86. Y de X entonces va a ser menos 4.06. Es decir, I de X ya no es menos 4.1, es menos 4.06. Varía bastante pequeño, pero es porque, bueno, una varía una menos 20%, la una al 10%, variaciones pequeñas, al fin casi que se compensan, ¿no? Entre sí. Pero es eso, bien, o sea, y hay otros ejercicios igual que les van a decir qué pasa si la fuente de corriente se duplica y la fuente de voltaje eh, tiene un cuarto de su valor o la mitad de su valor, ¿no? Pues si se duplica la fuente es 4 amperios, si esto es un cuarto de su valor, un cuarto de 15 es... ¿Cuánto es 15 entre 4? 4 punto algo, ¿no? Entonces lo único que hacen es hallan su ecuación como su... ¿Cómo le dice? Su combinación lineal y colocan las variaciones. En lugar de colocar 2, aquí esto ya no es 2, esto es 4, si se duplica. Si la de voltaje se va a la mitad, esto es 7.5, sin hacer muchos cálculos, ¿no? Y hallan, ¿no? La idea de esto de combinación lineal es que me permite yo variando las fuentes, obtener rápidamente el valor de corriente sin necesidad de yo volver a recurrir a hacer todo esto. Y en teoría ustedes deberían hallar este mismo valor si aquí le colocan una fuente de 1.6 y a este le colocan 16.5. Hacen el mismo procedimiento y deberían llegar a este valor, ¿no? Si es que se ha hecho bien. Pero es eso, ¿bien? Y repito, en el examen me acuerdo un modelo que hicimos que era así, se duplicaba la de corriente, se dividía la mitad la de voltaje, pues la idea es la misma, ¿no? Hallar la combinación lineal y variar las fuentes. ¿Bien? Estas son las variaciones de fuente. ¿Ok? Es eso, respecto al 7 y el 8, ¿no? ¿Preguntas? Creo que querían practicar Thevenin. Creo. También, ¿no? ¿Quieren que practiquemos del práctico igual? Creo que sería lo ideal. Ah, bueno, a ver, hay un ejercicio que quisiera que hagamos bien. No recuerdo si fue modelo de examen, pero lo explicó el anterior semestre
igual no le veo pérdida explicarlo ahorita porque es parecido a ese que decía eh, el voltaje en cortocircuito y la corriente en circuito cerrado, el que hicimos la anterior vez, que me tardó un montón porque estaba un poco complicadito. Ya lo vamos a hacer bien. Déjenme que haya el enunciado, que lo tenía por aquí. Ok, el enunciado se lo voy a pasar yo, ya lo tengo escrito aquí, pero por ahora, bueno, se los paso una vez mejor para que me puedan ir siguiendo con el ejercicio. Ustedes son RDS 210. Bien, acá lo acabo de pasar al grupo, bien, pero hagamos. Un circuito tiene dos fuentes de voltaje, bien, y una fuente de corriente. Sobre una resistencia de 100 ohmios se efectúan las siguientes medidas, bien. ¿Cómo sería el armado, no? Hay un circuito que no tengo ni idea de cómo es. Lo que sí me dice es que sabe que tiene dos fuentes de voltaje, bien, una por aquí, y es capaz de calcular la otra por acá, y hay una fuente de corriente por aquí, bien, y hay una resistencia de 100 ohmios. No tengo ni idea de qué hay aquí dentro, pero tengo eso, bien. Se efectúan las siguientes medidas sobre la resistencia, bien, aquí se van a estar efectuando las medidas, bien. Dice 12 voltios, lee 12 voltios si se cortocircuitan las dos fuentes de voltaje. ¿Qué significa que se cortocircuitaron las dos fuentes que se eliminaron? Es decir, que la fuente de voltaje 1 vale 0 y que la fuente de voltaje 2 vale 0. O sea, la única que estaría actuando aquí que no se ha eliminado sería IDS, que tiene un valor distinto de 0, bien. Luego me dice, se miden menos 9 voltios si se abre la fuente de corriente y se cortocircuita la primera de voltaje. Es decir, B de 1 se elimina, IDS, bueno, IDS se la llamó el ingeniero, no sé por qué, y de salida creo, pero bueno, el nombre no importa. Eh, Se abre, es decir, se elimina, ¿no? Porque una fuente de corriente al abrirla la elimino. En este caso, B2 es la que está actuando, es diferente a 0. Y por último, mide 58 miliamperios. Si se abre IS, es decir, esta se abre, la de corriente, y se cortocircuita B2, es decir, B2 es igual a 0. Y B1 en este caso tiene un valor, ¿no? Es distinto a 0. Me pregunta, ¿qué voltaje habrá en las resistencias si actúan todas las fuentes y qué corriente circularía por 100 ohmios si se abre solamente la fuente de corriente y las otras dos las dejo activas? Okay. Bien, inciso A. Fíjense, 12 voltios cuando solamente actúa la de corriente, menos 9 voltios cuando solamente actúa B2, perdón, cuando solamente actúa, claro, B2, y 58 miliamperios cuando solamente actúa B1. Es decir, yo puedo decir que el voltaje sobre esta resistencia, le llama V de X en el ejercicio, ¿ya? Tiene que ser el voltaje que tiene, ¿cómo lo diría? El voltaje que tiene cuando actúa una sola fuente de voltaje, el voltaje que tiene cuando actúa solamente la segunda fuente de voltaje y el voltaje que tendría cuando actúa la fuente de corriente, ¿no? Que esos valores ya me los da el ejercicio, ¿bien? Es decir, esto es por superposición, ¿bien? Esto no deja de ser superposición, elimino una y hallo el valor de Bx. Elimino otras dos y hallo el valor de Bx. Elimino otras dos y hallo el valor de Bx. O sea, esto es superposición. Aunque no parezca a simple vista, pero voy eliminando fuentes y voy calculando el voltaje sobre el mismo punto, todo el tiempo. Entonces, si tengo tres situaciones, voy a tener tres voltajes distintos. Y la suma de esos voltajes tiene que ser el voltaje cuando actúan las tres. ¿Bien?
Así cuando tengo el circuito de esta manera, actuando las tres completas. Ahora bien, B de X entonces va a ser, cuando solamente actúa B1, eso vale menos 9 voltios. Más, cuando solamente actúa B2, perdón, cuando solamente actúa B1, para hacerlo un poco en orden, cuando B1 es distinto a 0, mide 58 miliamperios. Pero esos 58 miliamperios, esa corriente es la que atraviesa 100 ohmios. Por ley de Ohm yo puedo decir el voltaje es resistencia por corriente. Entonces cuando solamente actúa B1, la atraviesa esa corriente y yo puedo decir, bueno, entonces el voltaje va a ser 100 ohmios por la corriente que le está atravesando, que son 58 por 10 a la menos 3 amperios, más cuando solamente actúa la segunda fuente de voltaje, vale menos 9 voltios, y cuando solamente actúa la fuente de corriente, vale 12 voltios. 100 por menos 58 por 10 a la menos 3, pues menos 5.8. Bueno, menos 5.8 menos 9 más 12. Menos 9 más 12, eso da... ¿Por qué me salió negativo aquí? Nada que ver, ¿no? Esto es positivo, 5.8, perdón. 5.8 menos 9 más 12. Ahora sí, esto da 8.8 voltios. Bien. De nuevo, esto es superposición, ¿ya? Es un ejercicio un poco raro de superposición, que es más de teoría, ¿no? De saber cómo interpretar los datos. Podría pasar. Ese es el inciso A, ¿no? Cuando actúan las tres fuentes, ¿qué valor de voltaje hay? Luego me dice, ¿qué corriente circularía por la resistencia de 100 ohmios si se abre la fuente de corriente? Bien. Entonces, si se abre la fuente de corriente, eso es en estos dos casos aquí, ¿no? Que la fuente de corriente está abierta. Entonces, yo voy a tomar únicamente, o sea, cuando IS está activa, que es este caso, no me importa este dato, porque aquí IS está activa. Me importa cuando se abre. Cuando se abre la corriente, la fuente de corriente, obtengo estos valores. Entonces yo diría, bueno, yo puedo hallar de nuevo el voltaje para esa situación va a ser menos 9 voltios más, nuevamente, si, por ley de Ohm, 58 miliamperios por 100 ohmios. Entonces yo hallo el voltaje, entonces sería menos 9 más 5.8 menos 3.2. Bien. Pero me pide la corriente, no hay problema. Yo sé que la corriente es voltaje sobre resistencia. A los dos miembros lo divido entonces entre 100 ohmios para hallar su resistencia. B de X dividido 100 ohmios, eso es lo mismo que decir la corriente sobre X, que se mide sobre la de 100 ohmios. Eso va a ser menos 3,2 dividido 100 ohmios. Entonces, I de X va a ser menos 3.2 dividido entre 100, eso es menos 3,2 perdón, 32 puntos. 30 dividido entre 100 por añadir un cero más es a la derecha 32 miliamperios. Menos 32 miliamperios. ¿Ok? Es un ejercicio corto, bien, pero repito, como vi que entran esos ejercicios de Thevenin en plan de se calculan voltajes en circuito abierto y en cortocircuito y que es parecido a esto, viene a decir, igual no quería dejar pasar de enseñarles cómo se hace este tipo de ejercicios por si acaso. ¿Ok? Esto no... Creo que fue una tarea que les dio. Con el examen creo que no entró, pero al fin y al cabo, bueno, mejor tenerlo ahí, mejor tenerlo y no usarlo que usarlo y no tenerlo. Ahora sí, vamos con los de Thevenin, que yo creo que practicarlos es el práctico, ¿no? Es decir, es
Porque modelos ya hicimos, el modelo de Thevenin que ya hicimos no era como tal un circuito, sino que eran también teórico, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo mido sobre una resistencia, etcétera? Bien, entonces saquemos el práctico que lo perdí. Ahí, aquí está. Creo que el 4 no lo hicimos, o sí lo hicimos. Bueno, el 4, sí, el 4. De paso están los valores ahí, las respuestas para que podamos corroborar, ¿no? Que creo que ya lo hicimos, pero de nuevo, la idea es repasar, ¿no? Al fin y al cabo, lo que les sirve a ustedes no es como tal el ejercicio hecho, sino el método, ¿ya? Ok, aquí los equivalentes de Thevenin y Norton que se ven desde los terminales de la resistencia R5. Bien, ahí está el circuito. Entonces apliquemos por teoría cómo hallar Thevenin y cómo hallar Norton. Bien. El primer paso, bueno, no es que haya un primer paso como tal, ¿no? Tengo que hallar un voltaje de Thevenin y tengo que hallar una resistencia de Thevenin o una corriente de Norton y un voltaje de Norton, como lo vean. Pueden empezar uno y terminar con el otro, etcétera. Ahora, como digo, ¿no? No hay un orden específico, pero digamos, voy a hallar primero el voltaje de Thevenin. Ahora, si me pide hallar sobre la resistencia R5, bien, sobre la resistencia R5, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cortocircuitar, voy a eliminar esa resistencia, bien. El método me dice que si yo voy a calcular Thevenin sobre una carga, o sea, sobre una resistencia, yo elimino esa resistencia y para mí yo voy a tener estos dos puntos, llamémosle A y B. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que cae, que existan sobre esos dos puntos. Bien. Ahora bien, yo puedo, y de manera correcta, decir que ese voltaje sobre estos dos puntos de aquí, ¿no? Sería lo mismo que decir el voltaje entre este punto y este punto. Bien. Ese es un método. Ahora, si fuera por Norton, ¿no? ¿Qué haría yo? Si fuera por Norton, yo elimino la resistencia, la cortocircuito y hallo la corriente que atravesaría a esta resistencia. Y esa va a ser mi I de Norton. En cambio, si voy a hallar el voltaje, el circuito abierto, ¿no? Porque esto es a circuito cerrado, la I de Norton, a circuito abierto entre de los puntos A y B, eso sería el voltaje de Thevenin. Bien. Como quieran, ¿no? Podemos hacerlo por Thevenin primero, ¿no? Entonces, hallar el voltaje sobre esa resistencia. Si voy a hallar un voltaje, me conviene aplicar método de nodos, ¿no? Yo voy a llamar a esto B1, voy a llamar a este B2, puedo llamar a este B3 y a este B4 y este nodo referenciarlo a tierra, ¿no? Por comodidad. Entonces tendría eso y yo iría aplicando el método. Bien. Entonces empezamos, ¿no? B1, a ver, yo lo voy a hacer por, ¿cómo se llama esto? Por nodos, bien, pero la idea es hallar el voltaje de Thevenin o la corriente de Norton por el método que yo conozca, que a mí me plazca, bien. Si quiero uso malla, si quiero uso nodos, si quiero uso superposición, podrían usar igual tranquilamente, bien, son fuentes de corriente dependientes. Pueden hacer transformación de fuentes si es que fuera posible, es decir, lo que deseen, pero lo más típico es usar mallas o nodos, ¿no? Entonces B1, no B1, ¿cómo sería? La fuente de corriente ya me define una dirección de corriente y de 1. Esto de aquí yo voy a decir por comodidad que va a ir hacia allá y 2. E I3, fíjense que es circuito abierto, es decir, no hay corriente por aquí, ¿bien? No hay corriente de aquí a aquí ni de aquí a acá, esto es un circuito abierto. B2 sería entonces, yo voy a decir, bueno, por aquí va a ser I1, ¿no? Eso se mantiene. Voy a llevar esta tierra. Ahora, hay una fuente de voltaje acá, ¿no? Entre dos nodos. Yo, por comodidad y para que sea más fácil, puedo decir, ok, esto es un supernodo. Esto de aquí es un supernodo.
Y B4, el voltaje en B4 ya lo conozco. Fíjense que entre B4 y tierra, al fin y al cabo esto es tierra, hay solamente una batería. Cuando yo tengo eso, me está diciendo que ya conozco este voltaje B4. Al fin y al cabo este voltaje B4 calculado entre S y tierra, ¿no? Porque, digamos, este voltaje B2 también cuando yo hallo B2, siempre lo hago referenciado a tierra. Si cuando hallo B3 lo hallo referenciado a tierra y este B1, si lo calculo, también lo hago referenciado a tierra. Luego entre B2 y B1 va a haber un valor de voltaje que va a ser la diferencia entre ellos. Entre B1 y B4 va a haber un valor distinto de voltaje que va a ser la diferencia entre ellos, ¿no? Pero cuando yo hallo sobre cada punto, estoy hallando sobre ese punto a tierra, sobre este punto a tierra, sobre este punto a tierra y sobre este punto a tierra. Entonces B4, que tiene una fuente que está referenciada a tierra, yo puedo decir tranquilamente, de manera correcta, que B4 es lo que vale la fuente. Ahora, menos o más. El negativo está yendo a B4 y el positivo de la fuente va a tierra. O sea, está invertido, por lo tanto va a ser menos 9 voltios. B4 vale menos 9 voltios. Con eso ya elimino una incógnita que es B4. Haciendo supernodos ahora porque puedo hacer supernodos porque hay una fuente de voltaje entre dos nodos, ¿no? Esto igual es supernodo por si acaso. Solamente que como una de esas fuentes es tierra y esto es cero, pues el nodo B4 adopta el valor de la fuente. Aquí no. Aquí tengo dos nodos que ninguno de ellos es tierra, ¿no? Son dos nodos distintos, pero sí sé que entre estos dos sí o sí tiene que haber el valor de la fuente. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita concentrémonos en las corrientes. Para el supernodo este de aquí sería I1, I2 ya está. Ahí vamos a hacer hacia abajo I3. Vamos a hacer aquí hacia abajo I4. E I5, que es esa fuente definida por esa fuente de 500 miliamperios. Y como este circuito abierto, no existe corriente por aquí. Bien. Entonces vamos haciendo B1. No B1. B1 es corrientes que entran igual a las corrientes que salen, que está bastante regalado. Bien. Para el nodo B1, I1 tiene que ser igual a I2. No hay pierde. Bien. Entonces, I1 tiene un valor, 200 miliamperios o 0.2 amperios. Bien. Tiene que ser igual a I2 va a ser voltaje de llegada menos voltaje de salida dividido la resistencia que atraviesa 8. Pero yo ya conozco B4. B4 vale menos 9 menos B1 sobre 8. Ahora 8 por 0.2, que esto puede pasar tranquilamente a multiplicar. Aquí arriba vamos a poner como 8, bueno, 8 por 0.2, 1.6. 1.6, que es igual a menos 9 menos B1. Entonces, menos B1 va a pasar a, perdón, menos 9 pasa al otro miembro a sumar, ¿no? Entonces va a ser 1.6 más 9, eso es 10.6, menos B1 y por lo tanto B1 es igual a menos 10.6. Ahora, el voltaje entre A y B no es solamente B1, sería A sería el nodo B1 y B sería el nodo B3, entonces ahí todavía no ha terminado, solamente que he podido hallar B1 de manera más directa. Entonces vamos con el supernodo. El supernodo me dice, corrientes que entran es solamente I5, tiene que ser igual a corrientes que sale I1, sale I3, sale I4. Bien. Entonces I5, que es la que entra, es la que vale 0.5,
¿no? Por la fuente, esta está definida por la fuente de corriente. I1, ¿cuánto vale? I1 vale, bueno, I1 también ya es conocida, ¿no? Vale 0.2 más I3. I3 va a ser nodo de llegada, que llega a 0, menos nodo de salida, que sale de B2, dividido la resistencia, que es 6, más I4. I4 llega a 0, sale de B3 y atraviesa a 15. El mínimo entre 6 y 15, 30, ¿no? Sí, 30. 30 por 0.5, 15. Bueno, no sé por qué hice eso. Ok, 15. 30 por 0.2, ni idea, voy a ver la calculadora. Ya, alguien que sea matemático seguramente lo sabe hacer de memoria, yo no. 6 más 30 entre 6 es 5. Esto quedaría negativo, ¿no? Menos 5B2. 30 entre 15 es 2, menos 2B3. Esto sería... Ok. 6 pasa a otro miembro a restar. 15 menos 6, eso es 7, ¿no? No, 7 ni que. 8, 9. 15 menos 6 es igual a menos 5B2 menos 2B3. Bien, ahora tengo esta primera ecuación, porque B1 ya lo conozco. Ahora, de la fuente yo voy a hallar, porque la otra ecuación, cuando yo hago supernodos, supermallas, la ecuación que me falte tengo que hallar sí o sí de ese supernodo, esa supermalla. Ahora, 3 voltios, o bueno, de la fuente, su positivo está conectado a B3 y el negativo está conectado a B2. Entonces, sigo ese orden. B3 menos B2 tiene que ser 3 voltios, ¿no? De la fuente. Y ahí tengo mi ecuación 1 y esta sería mi ecuación 2. Y con estas ecuaciones paso a resolver por sistema de ecuaciones. Eh, bueno, menos 5 menos 2, 9. Voy a limpiar mejor. Bueno. Menos 5, menos 2, 9. Y menos 1, 1, porque aquí no lo coloqué en orden, ¿no? Pero esto debe ser primero B2, después B3 y el resultado, ¿no? Menos 1, 1, 3. Tengo estos resultados de por acá. Ahora, ¿cuál me interesa a mí? El voltaje AB. Bien, vamos haciendo esto. El voltaje entre A y B, que ese es para mí mi voltaje de Thevenin, va a ser... o sea, vamos a ver, yo voy a decir, porque no sé cuál tiene la mayor polaridad, al fin y al cabo el valor numérico me va a salir el mismo. Voy a decir que es B1 menos B3. Bien, entonces el voltaje de Thevenin va a ser, bueno, esto sería menos 10.6 menos, ¿cuánto vale B3? B3 para mí es 6 séptimos, ¿bien? 6 séptimos, que es 0.8571. Esto sería entonces menos 10.6 menos 0.8571. Eso me sale bastante, bueno, bastante más alto de lo que debería, 4571. A ver, I1 está bien, de eso es 0.2, es igual a I2, que eso es B4 menos B1 dividido entre 8.
8 por 0.2, esto está bien. 1.6, esto queda como menos 9, esto queda menos 1. Menos 9 pasa a otro miembro a sumar, esto queda negativo menos B1. B1 queda eso, ok. Ahora aquí, y 1 sale, y 5 es lo único que entra, y 1 sale, y 3 entra, y 4, perdón, salen todos. Y 1 es 0.2, y 3 es 0 menos B2 sobre 6, más 0 menos B3 sobre 15. Por 30 pues sale 30 por 0.5 es 15. 30 por 0.2 es 6, está bien. Entonces 6 es 5. Menos 5B2 menos 30 entre 15 es 2, 2B3. 6 pasa al otro miembro a restar. 15 menos 6, mejor lo hago así. Está bien, es 9. Menos 5B2 menos 2B3. Y esto queda B3 menos B2 es igual a 3. Esto es 3, ¿no? Bien. Ok, lo coloqué bien aquí entonces. Menos 5 menos 2 es igual a 9. Y menos 1, 1 es igual a 3. Menos 1, 1 es igual a 3. Esto sería B2 no me sirve. No. Y este sí, sí me serviría 6 séptimos. 6 séptimos, ¿qué es eso de ahí? El voltaje de Thevenin va a ser el voltaje 1 menos B3. B1 menos B3. Menos 10.6 menos 0.8571 sale más alto. B4 es negativo, menos 9. 3, ta ta ta. No sé qué ha fallado aquí con el método de nodos. Este salía, este está bien. Supone que salen 6 y 15. Menos 10.6. Menos 5 menos 2, 9. Eso está bien. Menos 5 menos 2, 9. Menos 1 más 1, 3. Menos 1 más 1, 3. 6 séptimos. Bien. Vamos a hacerlo por el otro método de Norton. Ya, para corroborar, a ver. El Norton sería hallar, en lugar de hallar el voltaje, sería hallar la corriente entre estos dos. O sea, la corriente que yo hallo por aquí, esa es la corriente de Norton. Ahora, si voy a corrientes, ahí me conviene aplicar malla, ¿no? Y 1, y 2, 3, y 4. ¿Ok? Bien. ¿Cómo sería eso, no? Y 1 ya la conozco por gracias a la fuente de corriente, ahí no tengo que hacer mucho, ahí me ahorro un poco de trabajo. Y 1 va a valer, acompaña a mi sentido, y 1 es 0.2. Y 1. Y 2, voy a hacer super mallas, bien, porque hay una fuente de corriente entre medios. Voy a hacer super mallas. Super malla I1, perdón, I2 con I3 y 4. I2 con I4. Así hago super mallas ahí, voy a tener 8 ohmios, 8 por I2,
creo que lo mejor va a ser que tome la imagen así como está, la traslade acá. Entonces, de la supermalla, que es esta de acá, bien, tengo 8 por I2, bien, más, ¿qué otra resistencia hay por aquí? 15, que sería I4, menos 15 I3, y no hay más resistencias, todo eso se iguala a... Ahora, la fuente genera corriente hacia abajo, acompaña mi sentido de corriente, entonces esta fuente es positiva de 9 voltios. Bien, esto me queda entonces, I1 no se presenta aquí, tengo esto, ¿no? Bueno, como resultado sería 8I2 menos 15I3 más 15I4. Eso es igual a 9. Aquí la primera ecuación. Bueno, me queda por analizar la malla I3, que la puedo analizar porque tengo resistencias y una fuente simplemente. Sería 6I3 más 15I3 menos 15I4. Eso es igual a mi sentido de corriente acompaña el sentido de corriente de la fuente, entonces 3 voltios es positivo. Y bueno, 6 más 15 es 21 y 3 menos 15 y 4 tiene que ser igual a 3. Entonces esto es ecuación 1, esto es ecuación 2, pero me falta una incógnita. Bien, de esa la saco de la fuente, o sea, de la supermalla. De la fuente 0.5, o sea, la fuente de 0.5, la acompaña I2, se lo pone I4. Entonces I2 menos I4 es igual a 0.5 amperios. De ahí saco mi tercera ecuación. Y ahora nuevamente esto lo meto a... De aquí cuál me interesa, la I de Norton va a ser I1 menos I2. Bien. También puede ser I2 menos I1, depende de qué sentido yo le defina para I de N, pero el módulo tiene que dar lo mismo. Bien. Ahora sí, esto sería 8 menos 15 más 15, 9. Esto sería 0, 21 menos 15, 3. Y 1, 0 menos 1, 0.5. 0.5. Obtengo... Okay. Esto por si acaso que es... bueno, I2, I3 y 4, ¿no? Esto de aquí sería I2, I3 e I4. Ahora la I de Norton va a ser, si sigo este sentido, va a ser I1 menos I2. I1, que soy por la propia fuente, vale 0.2 menos I2, que es 93,86 avos, que eso es 1.08113. La I de Norton va a ser entonces eso más 0.2 menos 0.88139 amperios, que llevado a miliamperios como lo está el ejercicio sería menos 881,39 amperios.
que sería como decir menos 881.4, ¿no? Menos 881.39 redondeado sería, entonces, ahí está comprobado que esa es la I de Norton, ¿bien? Me queda la gran duda porque no me sirvió Thevenin, honestamente, pero bueno. Siempre, I de Norton ya la tengo. ¿Cómo hallo ahora la resistencia de Norton o la de Thevenin, que es lo mismo? Bien. Para hallar eso, yo necesito el mismo circuito. Bien. El mismo circuito. Pero elimino las fuentes. ¿Ok? ¿Cómo sería eliminar las fuentes? Pues las fuentes de corriente se abren, es decir, esto desaparece. Y las fuentes de voltaje se cortocircuitan. Ojo, que hacer esto por superposición serían hacer cuatro, cuatro diferentes... Dios, ¿cómo se llama? Ay, ese Jesús. O sea, cuatro circuitos diferentes, ya, ok. Ahora, estos son los nodos sobre los que yo voy a estar trabajando. ¿Bien? A y B. Tenemos que hallar la resistencia equivalente entre esos dos nodos. Bien, los estoy separando afuera porque R5 tiene que incluirse en la simplificación. Bien, o sea, elimino las fuentes. Ya saben que eliminar fuentes de corriente es abrir circuito y fuentes de voltaje es cortocircuitar. Y hallo la resistencia equivalente del método que yo conozca, ¿no? Me quedan solamente resistencias, entonces hallo resistencia equivalente. Ok, ¿cómo sería esto? Fijémonos. Fíjense que R7 y R6 están conectadas aquí a un nodo. Y por arriba, esto puede ser que es un supernodo sin ningún problema. Bien. Entonces, R7 y R6 están en paralelo. Bien. Ojo que, a ver, para que lo voy a dibujar por otra parte. Bien. Yo voy a hallar la resistencia entre A y B. Entre los puntos A y B. Ahora, entre A y B hay una resistencia que es la R5. Después, este nodo de aquí, que es este de aquí arriba, hay una resistencia. Todo este cable dejó de existir porque eliminé la fuente. Entonces esto baja así. Esto sí existe, bien, la resistencia de aquí. Y desde aquí está conectada una resistencia de acá. Así, bien. ¿Qué hacía el circuito en realidad? ¿Ok? Todo este cable igual se elimina y el cable de aquí igual se elimina porque se eliminó la fuente. De aquí yo estoy diciendo que estas dos están en paralelo. ¿Ok? R7 y R6. Le llamo a esa agrupación RA. RA que va a ser igual. Si es un paralelo, te hacemos más directo, ¿no? 6 por 15 dividido 6 más 15. R sub A entonces va a ser 6 por 15 dividido 6 más 15. 4.28. 4.285. Eso queda, ¿no? Me va a quedar una sola resistencia, así. No, este no, igual todavía lo mantengo, pero esto sigue siendo un nodo. Entonces esto es RA, esta de aquí es la de R4 y esta es R5. Ahora, RA con R4 quedan en serie, ¿bien? Entonces, a esa agrupación yo le puedo llamar, la voy a borrar igual, R sub B, que va a ser R4 que vale 8 más RA que vale 4,285. Más 8, eso da 12.285. ¿Cómo queda eso?
este es un nodo, este es un nodo, hay serie entre esos dos nodos, es decir, la resistencia equivalente entre esas dos va a ser una sola resistencia que va a quedar entre esos dos nodos de ahí. ¿Ok? Entonces yo tendría, perdón, esto sería entonces 12.285. Ahora, como R5, eso sí es importante que lo explique. Como R5 no tiene valor, es decir, me está pidiendo que calcule el equivalente de Thevenin sobre esa resistencia, bien. Esta sería mi resistencia equivalente, bien. Porque R5 yo estoy evaluando Thevenin sobre esta de aquí. En realidad, si eso me hace acuerdo, aparte de la teoría, si estoy calculando sobre una resistencia, el equivalente de Thevenin, esa resistencia para el cálculo de resistencia equivalente también se elimina, bien. De tal forma que el equivalente me queda 12.285. Si se fijan aquí, el equivalente es 12.29, que es como hacer, o sea, 285 dejarlo del 85 en 9. Y ahí acaba, es decir, ahí yo puedo hacer mi equivalente de Norton, digo, hay una fuente en paralelo con una resistencia y queda así. De tal forma que la I de Norton, esta es el valor que yo hallé de menos 881.39 miliamperios, y la resistencia de Norton, que sería 12.285. Y sobre esas dos, ¿no? O sea, en eso, conectado a ese equivalente, yo conecto R5, que no sé cuánto vale, bien, pero R5, el equivalente de Thevenin que vería R5 sería este de aquí. Cuando calculo sobre una resistencia, yo calculo el equivalente de Thevenin que va a ver esa resistencia conectada al equivalente. No es que esta de aquí sea la R de Norton, ¿no? Por si acaso, es diferente. Y ya para el de Thevenin, pues el voltaje de Thevenin es la corriente de Norton partido la resistencia de Norton. Eso sería menos 881.39 partido entre 12.85. Perdón, dividido, ni que es multiplicado. Y de Norton es por R de Norton. Menos 881.39 por 12.285 miliamperios, por si acaso, ¿no? Esto quedaría menos 10,827 voltios. 10,83, 10,827 redondeados 10,83, menos 10, y el equivalente de Thevenin pues es una fuente de voltaje conectado en serie con una resistencia. Aquí está el voltaje de Thevenin, bueno, menos 10,827. La resistencia de Thevenin, que es la misma que la de Norton, 12.285, y conectado en la salida la R5. Y ahí queda. Bien, eso es hallar Thevenin y Norton. Cuando, recuerden, esto sí es importante que lo recuerden. Cuando me pide hallar sobre una resistencia, es así, bien. La resistencia queda afuera como una resistencia de carga y el equivalente es lo que ve la resistencia. Si me pidiese hallar, por ejemplo, si aquí tira y me dice que hay entre los puntos A y B, bien, así, entre los puntos, no sobre la resistencia R7. Me añade el circuito a esta parte, me dice entre los puntos A y B, ok. Ahí entra dentro del cálculo de las resistencias, entra R7 y el voltaje de Thevenin lo hallaría sobre esta resistencia, porque al fin y al cabo este nodo, estas salidas con este nodo aquí quedan paralelos. La diferencia es esa, bien, que si lo calculo sobre esto, ya no estoy calculando sobre ninguna resistencia. Entonces mi equivalente de Thevenin queda simplemente sin esta parte de aquí y calculo voltaje de Thevenin o corriente de Norton y la resistencia equivalente que incluiría esta de aquí. ¿Ya?
Ya no es sin nada. Cuando me pide hallar sobre una resistencia es que queda así. Si me pide hallar para dos puntos fuera de las resistencias, etcétera, es de esta manera. Perdón. Se elimina esto. Bien, espero que eso quede claro porque en el examen les puede tocar de las dos maneras, sobre una resistencia o calculado sobre dos puntos cualquiera del circuito. Bien, ok. Y bueno, los datos se comprueban ahí con los resultados. Bien. Eh, el sistema de ecuaciones de aquí, eso igual, bueno, podría estar mal, ¿no? De ahí que salga mal. En este caso por Norton, ¿no? Maya siempre, yo siempre he dicho que Maya es más confiable. O quizás soy yo que no sabe hacer o no sabe aplicar bien nodos, pero esto lo hice por nodos y me salía en su momento, así que no sé. Igual mientras te sale el resultado de aquí, mediante tu sistema de ecuaciones, está perfecto, ¿no? La idea es que usen el método que mejor dominen, claro, ¿no? Si dominan más nodos, pues apliquen nodos, si dominan más mallas, pues intenten aplicar mallas. Am, pues eso sería más o menos. Si no tienen más dudas respecto al práctico, ya hemos practicado superposición, hemos practicado Thevenin cuando es circuito, Thevenin cuando no es circuito, que eso lo hicimos la anterior semana, superposición cuando son ejercicios sin circuitos, ¿no? De aplicación, por así decirlo. Eh, no sé, si no tienen alguna otra duda, el práctico lo hicimos ya, conmigo. Uy, creo que se va a abrir mi... No, no. Sí, lo hicimos. Por ejemplo, el primero es Thevenin no sobre una resistencia, sino sobre dos puntos fuera de la resistencia, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? No sé si lo pueden llegar a ver aquí, bien, me refiero a esto. El primero calcula sobre dos puntos fuera de la resistencia, A y B, el equivalente de Norton, ¿no? Entonces, no se calcula sobre esta de 150. Lo que sí me apoyo es que el voltaje que cae sobre esta de aquí es el mismo voltaje entre A y B, ¿no? Si quieren aplicar voltaje de Thevenin, si aplican Norton, pues cierran aquí el circuito entre A y B y hallan la corriente esta de acá. Lo mismo para el ejercicio 2. Esto lo hicimos en la anterior asignatura. Lo acabamos de hacer y todo esto lo acabamos de hacer. Bueno, 5. El problema anterior, considerando el R510, aplica el principio de superposición para calcular la intensidad de corriente que circularía por esa resistencia. No quiero. A ver, esto lo podríamos hacer por combinación lineal, para hacerlo más sencillo. A ver, R5, si R5 es de 10 ohmios, y ya tengo los datos. No, nada que ver, esto sí o sí. Esto sería, pero es que son una, dos, tres, cuatro fuentes. O sea, serían cuatro circuitos distintos que tendrían que hacer para hallar esto por superposición. ¿Ya? A ver, practiquen superposición haciendo esto. Hagamos algo. Practíquenlo ustedes ya. Es eliminar fuentes y aplicar circuitos. Y son fuentes dependientes, ¿ya? Así que tranquilos, ¿bien? No debería haber muchas complicaciones. Háganlo, bien, por su cuenta. Pásenme los resultados y yo los compruebo, bien. Yo por mi parte igual lo voy a hacer esto y corroboramos resultados, ¿ya? Para que practiquen un poco. Por lo demás, eso es el examen, chicos. Thevenin, Norton, superposición. Bien, y claro, de circuito, señales que ya hicimos la anterior semana. Y bueno, creo que hemos abarcado todo. ¿Ok? 5 y 6. El 5 lo van a hacer ustedes y el 6. Claro, que el 5 y el 6 van juntos. Es decir, el 6 sería aplicar, ¿cómo se llama esto? Combinación lineal, o sea, hacer estas ecuaciones para el ejercicio 5 que serían de 4, ¿no? Y x3' y x4' con sus cuatro fuentes respectivas. Este es el que les decía, creo justamente.
El voltaje sobre R5 si las dos fuentes de corriente se reducen a la mitad y las fuentes de voltaje invierten sus polaridades. Bien. Está perfecto para que lo practiquen. Practíquenlo bien, por favor. Hemos hecho ejercicios así, bien, con combinación, cómo hacer una combinación lineal, cómo hacer superposición. Es el momento perfecto para que practiquen, ¿ya? Sé que la mayoría va a estar decepcionado, en plan, yo quería tener el práctico hecho, probablemente por eso quieren que lo haga, como si no los conociera. Pero tienen que practicar ya, por favor. El examen, o sea, el práctico va a ser una nota, pero el examen es lo que vale más, bien. Háganlo ustedes y yo lo voy a hacer por mi parte, como les digo, y corroboramos, bien. Es lo mejor que pueden hacer. Ya les he mostrado cómo se hace, entonces el camino lo tienen. De nuevo, eso es el examen, chicos. Señales, superposición, Thevenin Norton, todo eso. Bien, voy a dejar de grabar. Ok.